Ok, chicos, ahora nos encontramos en la segunda parte. Para esto nos vamos a ubicar en su libro en la página 17 del libro de lenguaje. Aquí encontramos la clasificación. Recuerden que toda esta sección está en el primer video. La parte conceptual, los ejemplos, ya aquí simplemente agregan parte de conceptos. Tenemos los ejemplos, por favor, lo agregan. Y aquí yo he colocado dentro los verbos pronominales, recuerden, a los recíprocos, cuasi reflejos y reflexivos. Los he agregado aquí, por favor. Ustedes también lo hacen. Y lo que vamos a desarrollar ahora es la página 18 que contiene los ejercicios. Aquí vamos a recordar y reconocer a estos verbos que hemos desarrollado hoy en el primer video. ¿Ok? Entonces dice, subraya con una línea los verbos simples y encierra en un círculo perífrasis verbal. ¿Ok? Yo voy a subrayar sí, pero lo que son perífrasis lo voy a resaltar de color amarillo. ¿Ya? Entonces, verbos simples los voy a subrayar y perífrasis verbal los voy a resaltar. Recuerda que los verbos simples son verbos que utilizan una palabra para expresar, una sola palabra para expresar la acción. Perífrasis utilizan tres elementos, tres palabras para expresar la acción. ¿Ok? Entonces, veamos. Ejercicio uno. Siguió una ligera pausa, por suerte para nosotros. ¿Cuál es el verbo? Siguió. Ah, el verbo tiene una sola palabra, entonces es verbo simple. Lo subrayo. Yo he visto la luz y he comprendido el sentido de nuestra vida. ¿Hay verbos? ¿Hay acciones? He visto. Correcto. Aquí hay un verbo. Este verbo tiene dos elementos, entonces es un verbo compuesto. Pero nos piden verbo simple o perífrasis. Luego encuentro otra acción. He comprendido. Este verbo tiene dos elementos. Entonces es un verbo compuesto. La número 3. Voy a decirte la verdad ahora que todavía tengo valor para ello. ¿Cuál es la acción? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decirte. Este es el verbo. ¿Y cuántos elementos tiene? Tres. Verbo auxiliar, un nexo y acá un infinitivo. Entonces, tiene tres elementos. Es perífrasis verbal. Lo resalto. Encuentro otro verbo también. Todavía tengo. Todavía tengo. Esto tiene dos elementos, entonces es un verbo compuesto. Pero nos pide solamente simple o perífrasis. Ella será contratada por quienes antes la vituperaron. Vituperaron quiere decir, digamos, que no la consideraron, despreciaron de alguna manera, ¿no? Despreciaron, pifearon, entre otros. Ella será contratada. ¿Cuál es la acción? Será contratada. Tiene dos elementos, no es un verbo compuesto. Las ideas son fácilmente confundibles desde que tú te has ido. Son es el verbo del verbo ser. Tiene un solo elemento, verbo simple. ¿Hay otro verbo? Sí. Has ido. Tiene dos elementos, es un verbo compuesto, pero nos pide perífrasis y simple. Los juegos estaban saliendo de control y tuvimos que suspenderlos. ¿Ok? Entonces, acción. Estaban saliendo. La acción estaban saliendo. Tiene dos elementos, verbo compuesto. ¿Hay otro verbo, otra acción? Tuvimos, ya, tuvimos que sorprenderlos. ¿Tiene cuántos? Tres elementos. Entonces es perífrasis verbal. Ojalá se haya ganado algo con tanta conversación. Verbo haya ganado. Tiene dos elementos. Es un verbo compuesto, pero nos pide simple o perífrasis. 8. Debo decirte algo que jamás imaginé. Acción. Debo decirte. Tiene dos elementos, entonces es un verbo compuesto. Compramos y vendimos todo lo que pudimos. Compramos es verbo. Tiene un solo elemento, una sola palabra que expresa una acción completa. Simple. Vendimos es otro verbo.
y expresó, es otra acción, expresó una sola palabra, verbo simple. Todo lo que nosotros pudimos también es otro verbo, simple. Vas a ir a la fiesta y procurarás encontrar a la chica de tus sueños. ¿Cuál es la acción? Vas a ir. La acción tiene tres elementos, perífrasis. Procurarás encontrar, tiene dos elementos. Es un verbo compuesto, pero nos pide solamente simple y perífrasis. Verbo principal y verbo subordinado. Verbo principal se llama así porque es la acción más importante en la oración y subordinado es la oración es aquel que tiene el verbo secundario o acción secundario también llamada acción subordinada. Quien mal anda, mal acaba. ¿Cuál es la acción principal? Primero que encontramos dos verbos, ¿no? Anda, ya, anda y acaba. ¿Qué vamos a hacer? En este caso los verbos simples los vamos a subrayar y los verbos subordinados los vamos a resaltar. Entonces, quien mal anda, mal acaba. ¿Cuál es la acción principal ahí? Quien mal anda, mal acaba. ¿Cuál es la acción principal? ¿Qué estamos resaltando? Que dice, quien mal anda, mal acaba. La acción principal es acaba. ¿Ya? Acaba. Esa es la acción principal. Eso es lo que están resaltando, que vas a terminar al mal. ¿Pero por qué? Porque andas. Quien mal anda, este es el verbo subordinado. Una característica de los verbos subordinados es que antes presentan a ciertos pronombres que se llaman relativos, como cuáles, qué, quién, ¿no? Quiénes. En este caso, ahí vemos a quién. No digas que lo quieres tanto. ¿Cuál es la acción principal? Digas, decir. ¿Hay otro verbo? Sí, quieres. Es una acción secundaria, es un verbo subordinado. Y además tenemos aquí este pronombre que está antes, ¿no? Me gustas cuando callas. ¿Cuál es la acción principal? Que me gustas. Verbo principal. Callas es otro verbo, es una acción secundaria. Es decir, es un verbo subordinado. Y tenemos acá otro pronombre relativo, cuando. Ven, porque voy a contarte algo. Ven es una acción, es un verbo principal. Porque voy a contarte algo. Voy a contarte es otro verbo, es una perífrasis, pero ¿será principal? Sí. Que ocurre que aquí es una oración compuesta que tiene dos ideas independientes. ¿Ok? Tú ven, yo voy a contarte algo. Son dos ideas independientes, entonces son dos verbos principales. Es decir, una oración que tiene dos ideas. ¿Ok? Si deseas, puedes salir ahora. Si deseas, puedes salir ahora. ¿Ok? Veamos. Si tú deseas, puedes salir ahora. Es una idea que está media, entonces son complementos. Veamos. Si deseas, puedes salir ahora. ¿Cuál es la acción que está resaltando aquí? ¿Cuál es? Puedes salir el verbo principal. Si deseas, ya es una acción secundaria. ¿Sí? Verbo subordinado. ¿Qué te dijo cuando llegó? Verbo dijo, llegó también. ¿Qué te dijo cuando llegó? ¿Cuál es la acción principal? Decir. Secundaria, llegó. Aquí encontramos al pronombre relativo. A quien madruga, Dios lo ayuda. A quien madruga, Dios le ayuda. ¿Cuál es la acción principal? Ayuda. Y a quien madruga, que es otra acción, sería un subordinado, ¿no? Tiene el pronombre relativo quien. Es necesario que estudies más. ¿Cuál es la acción principal? Es, del verbo ser. Estudies sería una acción secundaria. ¿Qué estudies? Es una acción que depende de es o ser. Tenemos al pronombre relativo, ¿no? Una característica de los verbos subordinados, como le dije. Lo que dices es irrelevante. Dices, verbo, es irrelevante. ¿Cuál es el verbo principal? Es, del verbo ser.
principal. Dices es un verbo subordinado que depende de otra acción. Tenemos acá el pronombre relativo, que es una característica de los pronombres, de los verbos, perdón, subordinados. No sé qué le pasará. ¿Cuál es la acción? O ¿cuáles son los verbos? Sé y pasará. ¿Cuál es la acción principal? Que no sabe. Pasará será el verbo subordinado. ¿Ok? La acción secundaria. Veamos en la 3. Indica si es el verbo pronominal, si así fuera, ¿de qué clase? ¿Ok? Entonces tenemos dentro de los pronominales a los reflexivos, a los cuasi reflejos y los recíprocos. Vamos a recordar, ¿ya? Los reflexivos son aquellos cuyo verbo o la acción recae sobre el mismo sujeto que lo hace. Y es un solo sujeto. Los cuasi reflejos son aquellos cuya acción no recae sobre nadie. ¿Ok? Y en el caso de los recíprocos, es aquel verbo cuya acción es realizada por el sujeto, pero ojo con el sujeto, son dos o más elementos. ¿Ya? La acción es realizada por esa cantidad de sujetos y a la vez recibe la acción. ¿Ya? Recibe la acción. En el caso de los reflexivos, el pronombre era se, ¿no? En el caso, ¿ya? De los recíprocos, el pronombre que utilizaba era nos, ¿no? Entre otros. Entonces veamos. Los estudiantes se fueron temprano. ¿Cuál es el verbo? Fueron. ¿Ya? Los estudiantes se fueron temprano. ¿Ya? Los estudiantes se fueron. Ahora, veamos, chicos. Los estudiantes se fueron temprano. La acción es ir. Fueron, ¿no? Obviamente cambia. La acción es ir. Ahora, ¿ya? Se fueron. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Verbo. El sujeto son los estudiantes. Dice, se fueron. La acción de ir, ¿quién lo realiza? Los estudiantes. ¿Y la acción de ir se recae sobre quién? Sobre los estudiantes. La acción recae sobre ellos. Ya tiene el pronombre se. Entonces, y los estudiantes son varios elementos, dos o más, ¿no? Sujetos, tiene varios elementos. Entonces, ya, es un recíproco. A ver, si no entendieron, recíproco, ¿por qué? Porque el sujeto presenta de dos a más elementos, estudiantes son varios. ¿Ya? Segundo, porque la acción recae sobre ese mismo sujeto. Es una característica de recíproco. Ella me dijo toda la verdad. ¿Cuál es el verbo? Dijo. Ok, dijo es el verbo. Sujeto es ella. Lo vamos a resaltar así. Ella me dijo toda la verdad. La acción de decir recae sobre ella. Ella me dijo. No, la acción recae sobre el pronombre me, que es a quien le está hablando. Entonces, como la acción no recae sobre el sujeto, decíamos que era un cuasi reflejo. Cuasi reflejo. ¿Ok? Todos nos odiábamos secretamente. ¿Cuál es el verbo? Odiábamos. Sujeto, todos. ¿Quién hace la acción? Todos. Odiábamos. La acción de odiarse. ¿Sobre quién recae? Sobre todos. Ah, la acción recae sobre el mismo sujeto. Y el sujeto son varios. Ah, si son varios, ¿qué sería? Recíproco. ¿Ok? Recíproco. Yo te lo dije, verbo. Dije y no me hiciste caso. Hiciste. Ahora, yo te lo dije. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Ok? Yo te lo dije. La acción de decir recae sobre quién? ¿Sobre yo o sobre la persona con quien está hablando? Yo te lo dije. La acción de decir recae sobre otra persona, no sobre el mismo. Entonces, el primer verbo será un verbo cuasi
reflejo. Y no me hiciste caso. Tú no me hiciste. Tú, ¿ya? Sería el sujeto. Hiciste, la acción de hacer recae sobre él y tú no me, correcto, recae sobre la misma persona. Entonces, en este caso, ya no sería un cuasi, sino sería un reflexivo. ¿Ok? Porque la acción recae sobre el mismo sujeto. Tú no me hiciste caso. ¿Quién hace la acción? Tú. Y la acción de hacer recae sobre el sujeto tú. Entonces es un reflexivo. ¿Cómo lo reconozco? Por el pronombre me también. Vosotros os marcharéis pronto. Verbo marcharéis. ¿Quién hace la acción de marcharse? Vosotros, el sujeto. Ahora, el sujeto hace la acción de marcharse, de irse. ¿Quién lo hace? Vosotros. Ah, la acción de irse recae sobre ellos también. Entonces, y vosotros, que es el sujeto, son varios elementos. Y son varios elementos, se dice que es recíproco. ¿Cómo reconozco también el recíproco? Por un pronombre que es os. ¿Ok? Siguiente. Te pido un favor y nada más. Pido es el verbo. ¿Ya? Te pido un favor y nada más. Yo te pido. Yo sería el sujeto, la acción de pedir. Yo te pido. La acción de pedir recae sobre quién está hablando, no, sobre la persona a quien le está hablando. Entonces, ya, como la acción no cae sobre el mismo sujeto, se dice que es cuasi reflejo. Veamos. Miguel, te haces daño con esa actitud. ¿Cuál es el verbo? Haces. Miguel, te haces daño sobre esa actitud. ¿Cuál es el sujeto? Tú. Ojo, el sujeto es tú. ¿Ya? Tú te haces daño. La acción, ¿lo hace quién? Tú. Tú te haces daño. Y la acción de hacerse, ¿en qué recae? Sobre tú, sobre el mismo sujeto. Entonces es un reflexivo, porque el sujeto es un solo elemento, ¿ya? Reflexivo. Es decir, es un solo ser. Me siento feliz cuando estoy contigo. Siento es verbo. ¿Ok? Yo me siento. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Siento, yo me siento. La acción de sentir se recae sobre quién? Sobre el mismo sujeto. Yo me siento. Entonces, si la acción recae sobre el mismo sujeto, que es una persona, ese es un verbo reflexivo. ¿Ok? Estoy también es el verbo y recae sobre la misma persona, entonces sigue siendo reflexivo. En la calle se dice que todo terminó. ¿Cuál es el verbo? Dice, terminó. ¿Ok? En la calle se dice. ¿Hay oraciones? ¿Hay sujeto aquí? No hay. Él se dice que todo terminó. Yo se dice. No, no hay sujeto. Todo es predicado. La acción no recaerá sobre el sujeto. Entonces es un cuasi reflejo. ¿Por qué la acción no recae sobre un sujeto? A veces me miro, verbo, al espejo y no lo creo. Con respecto al primer verbo, a veces yo me miro. ¿Cuál es el sujeto? Yo. ¿La acción de mirarse sobre quién recae? Sobre yo. Yo me miro. Como la acción recae sobre el mismo sujeto, se llama reflexivo. Y lo reconozco también por el pronombre me que está antes, ¿no? Del verbo. Y no lo creo. La acción yo no lo creo. Sujeto yo. ¿La acción de creer se recae sobre sí mismo? No, no recae sobre sí mismo. Entonces es un cuasi reflejo. ¿Ok? Entonces, de esa manera se reconocían esos tres tipos de verbos. Como tarea, como bien va a quedar para ustedes la página 19. Un detalle aquí en la 2 te pide verbos reflexivos, que lo hemos hecho, recíprocos y cuasi reflejos. Los no pronominales, no.
No considera esa clasificación porque hay una redundancia, ¿no? Los no pronominales hacen referencia a los cuasi reflejos, así que no sería necesario. ¿Ya, chicos? Entonces, página 19 queda como tarea para ustedes. ¿Ok? Nos estamos viendo hasta la próxima semana.